Hola, ¿qué tal? Nuevamente sean todos muy bienvenidos a un nuevo programa del Preuniversitario Municipal Junto a Ti, una iniciativa posibilitada por el apoyo de nuestra ilustre municipalidad y el Departamento de Educación Municipal. Nos encontramos como todos los días martes con nuestra profesora de Historia, la profesora Maribel Salgado, quien nos va a tomar un elemento de la prueba de transición universitaria y nos va a explicar un interesante tema para que podamos ir mejor preparados a esta definición. Profesora Maribel. Hola, gusto de saludarlos en esta nueva jornada, una nueva semana donde estamos preparando esta nueva prueba de transición en el área de historia. A ver, vamos a recordar la clase anterior, nosotros hablábamos de los ejes temáticos. Entonces, la cápsula anterior estuvo vinculada al mundo, ¿no es cierto?, a la historia, en perspectiva, el mundo, América y Chile. En esta ocasión vamos a tomar el segundo eje temático denominado formación ciudadana. ¿Qué vamos a ver en esta jornada? Vamos a comprender las características de los derechos humanos como fundamento de la sociedad actual. Vamos a analizar también los elementos constitutivos del Estado de Derecho. Estos contenidos es importante que ustedes puedan revisarlos o recordar de lo que vieron o lo que están viendo en realidad, lamentablemente, en un año atípico, en el texto de cuarto medio. ¿Sí? Lo primero, ¿en qué consisten los derechos humanos? ¿Cómo podemos definir los derechos humanos? A ver, los derechos humanos se definen como un conjunto de principios jurídicos que encierran los valores básicos de la mentalidad del sujeto moderno. Fundamentalmente, cuando nos referimos a derechos humanos, ¿no es cierto?, son aquellos principios que son propios del ser humano por el solo hecho de ser persona. Entonces, por eso establecemos, ¿no es cierto?, que son inherentes a la condición humana. Hay ciertas características que es importante manejar de estos derechos humanos. Entre estas características tenemos, ¿no es cierto?, que son innatos. ¿Qué significa que son innatos? Que no se aprenden. No se aprenden, ¿no es cierto? Se nace con ellos. Nacemos con estos derechos. Son inalienables. Inalienables. No se pueden modificar. No los podemos modificar. No se puede rescindir de ellos. Muy bien, no los podemos delegar tampoco. Son absolutos. Universales. Universales, todos los tenemos. Todos tenemos derechos. Son necesarios. Evidentemente que son necesarios, ¿no es cierto?, para mantener una buena convivencia en sociedad. Son inviolables. Este concepto quizás un poco subjetivo, lo podemos cuestionar, pero en la norma, evidentemente que se establece que los derechos humanos son inviolables. ¿Ya? Nosotros vemos todos los días violación a los derechos humanos, pero desde el punto de vista de la garantía constitucional, se establece que son inviolables. Está la norma, ¿no es cierto?, para no violar estos derechos. Y por lo tanto imprescindible. Imprescindible. Para toda vida ¿Ya? cívica. Exacto, para mantener una buena convivencia en sociedad. Veamos inmediatamente un ejemplo de pregunta. Es súper importante, y antes de ir a la pregunta, señalar que hay diferencias. Derechos humanos versus, o también conocidos como derechos fundamentales, versus las garantías constitucionales. Las garantías constitucionales, ¿no es cierto?, se refiere a el cumplimiento efectivo que se debe dar a cada uno de los derechos humanos. Y eso, en el caso nuestro, está establecido en la Constitución vigente, en la Constitución del año 1980, en el capítulo número 3, Derechos y Deberes Constitucionales. Veamos la pregunta. ¿Qué dice el encabezado? ¿Leo? Adelante. Toda persona tiene derecho a residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, a condición de que se guarden las normas establecidas en la ley y salvo siempre el perjuicio de terceros. Ya. Este documento está tomado, ¿no es cierto?, del capítulo 3 de nuestra Carta Fundamental, en el inciso 19, numeral 19, inciso, ¿no es cierto?, número 7, que dice: considerando lo señalado en el fragmento anterior, ¿qué consecuencia implica el artículo referido para el Estado de Chile? A. Faculta para la restricción de la circulación de personas. No me parece. No, ¿ya? No. B. Favorece la aplicación del exilio como una condena judicial. No, tampoco.
La descartaría. Si vamos al encabezado, toda persona tiene derecho Claro. de residir y permanecer en cualquier lugar. Claro. Ya. C. Permite los traslados de personas con fines políticos. Permite el traslado, pero no estipula que deban ser con fines políticos. Claro, no necesariamente, Sí. ¿verdad? D. Garantiza el derecho de la población a la libertad personal. Yo me quedaría con la D, garantiza el derecho de la población a la libertad personal. Y E. Dice restringe la aplicación de normas jurídicas de ciertas regiones. No veo ese elemento en este fragmento. Ya, a ver, esta pregunta no está considerada difícil y analizando, ¿no es cierto?, las afirmaciones, claramente, ya en la primera línea podemos establecer toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar, etcétera, ¿verdad? Claro. ¿Ya? Entonces lo correcto es la alternativa D. 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 Muy bien, Bien. ahí está la alternativa correcta. ¿Ya? Alternativa D. A ver, un elemento súper importante, ¿cómo se clasifican los derechos humanos? Los derechos humanos, ¿verdad? La verdad que desde el punto de vista histórico se habla de derechos de primera generación, segunda generación, tercera generación, y vamos a mencionar uno de cuarta generación, hoy día, ¿verdad? Entonces, los derechos de primera generación históricamente se establece que surgen con la Revolución Francesa. Claro que sí. Y se refiere, en primer lugar, al derecho a la vida, a la libertad personal, a la igualdad. La igualdad, ¿no es cierto?, que fue uno de los principios de la revolución. Pero también hoy día hablamos de derechos civiles o políticos, ¿verdad? Entonces, dentro de estos, como ejemplos, podemos mencionar, ahí tenemos el derecho a formar sindicatos, el derecho a voto, ¿verdad? Esos serían de primera generación, civiles o políticos. En la segunda, ¿no es cierto?, segunda generación, hablamos de derechos sociales, culturales, económicos. ¿El trabajo, por ejemplo? El trabajo, por lo tanto, acá desde el punto de vista histórico, se dice que estos derechos surgen después de la Revolución Industrial, ¿verdad? Entonces tenemos el derecho producto al de la trabajo. crisis de la Revolución Industrial. Claro, y producto de las secuelas que deja la Revolución Industrial, todo el tema de la cuestión social. O sea, surgen producto de las problemáticas sociales y de la tensión política, surgen estos derechos para salvaguardar un sistema que se había industrializado. Claro, el derecho al trabajo, por ejemplo, el derecho a la protección social, a una remuneración digna. Recordemos que en la Revolución Industrial podían trabajar hasta 16 horas diarias. Y niños también. ¿Ya? Niños también, mujeres, ¿verdad? Entonces, el derecho a la información tenemos ahí como ejemplo. Y los de tercera generación se habla de los derechos de solidaridad, que son derechos que son reconocidos a nivel mundial. Yeah. Por ejemplo, el derecho a la paz mundial, el derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, el derecho a la alimentación, que es un derecho que está resguardado, que está apoyado por la ONU, ¿no es cierto? La FAO también, instituciones internacionales. Y hoy día, no lo he puesto ahí en la presentación, pero hoy día se habla de los derechos de cuarta generación. Yeah. Y un derecho de cuarta generación es el derecho a Internet, ¿no es cierto? Hoy día vivimos la era de la revolución de las comunicaciones, de la información. Entonces hablamos de la brecha digital. Claro. Esta brecha digital que hoy día la hemos sentido más que nunca con la pandemia, ¿verdad? Porque claro, hemos tenido tantas dificultades para conectarnos con nuestros estudiantes y nos damos cuenta que no todo Chile tiene acceso a Internet, ¿ya? Por lo tanto, ese sería un derecho de cuarta generación. Pero mantenemos la brecha digital hoy día, abismante diríamos. Bueno, una de las cuestiones importantes a la hora de generar el preuniversitario y de poder generar este programa era que este programa, además de salir por redes sociales, tenía una señal de televisión abierta. Porque nosotros entendemos también, y la municipalidad lo entendía, de que no toda la población tenía en este momento acceso a Internet. Claro que sí, y es un derecho hoy día súper importante, de cuarta generación. Veamos un ejemplo. A ver, nuestra Carta Fundamental garantiza un conjunto de derechos individuales a todas las personas que habitan el territorio del Estado de Chile. Sobre ellos es correcto señalar que A. Están contenidos en el capítulo 4 de la Constitución Política de la República. A ver, usted como estudiante que conoce la Constitución dice inmediatamente no es el capítulo 4, es el capítulo 3.
porque el capítulo 4 se refiere a gobierno y organización interior del Estado. B, se clasifican en políticos, civiles y socioeconómicos. La tinca más esa. ¿Ya? La tinca más. C, se aplican solo dentro del territorio de Chile continental. No, recordemos que Chile tiene... ¿Insular? Claro, hablamos de la tricontinentalidad. Claro. ¿Ya? D. Y las embajadas también. Exacto, claro. que es el territorio... Claro. Se habla del territorio ficticio, etcétera. Ya lo vamos a ver en la siguiente presentación. Solo gozan de ellos quienes poseen la calidad de ciudadanos. No, recordemos que los ciudadanos son los mayores de 18 años. Nacionales, ¿verdad? Sí. Pero un niño también tiene derechos. El Estado puede suspender estos derechos en cualquier circunstancia. No es en cualquier circunstancia. Por ejemplo, ahora estamos en estado de emergencia por la pandemia. Claro. ¿Qué derecho se nos suspende? La movilidad. El derecho a trasladarnos de un lugar a otro. Entonces estamos con el toque de queda, bueno, pero son circunstancias. Es por el bien mayor. Exacto, específicas en las cuales se suspenden estos derechos. Entonces tendría que ser la correcta es la alternativa B. Veamos la correcta. Muy bien, profesor, muy bien. La alternativa B. A ver, cuando hablamos de derechos, cuando hablamos de derechos humanos y principios de los derechos en Chile, nos referimos, ¿no es cierto?, a cuál es la fuente. Entonces, las fuentes de los derechos, ¿de dónde emanan, diríamos? Es importante destacar que todas las cartas fundamentales, todas las constituciones que nuestro país ha tenido, siempre la última constitución, la base es la anterior, ¿ya? Y en la constitución del año 80, el capítulo 3, habla de los derechos humanos, se refiere a los derechos, ¿no es cierto?, derechos y deberes constitucionales. Pero a su vez, históricamente nuestro país adhiere a convenciones, a acuerdos internacionales sobre derechos humanos, que versan, ¿no es cierto?, sobre este tema. Por lo tanto, ¿qué elementos se tomaron como referencia para esta construcción? Ahí está, la constitución anterior, ¿verdad? La Declaración Universal de Derechos Humanos también, del año de 1948. La Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre de 1948. ¿Por qué son distintas, profesora, la Declaración Americana? Claro, porque la Declaración Americana es el compromiso, se adhiere a la Declaración Universal de los Derechos, perfecto. Está en base. ¿Pero lo hace el continente? Sí, América adhiere, América, perfecto. Exactamente. El Tratado de Roma 1950. Esa es una convención de gobernantes, ¿no es cierto? Y Chile firma, adhiere. Esto es lo mismo que cuando hoy día se realizan cumbres medioambientales. Perfecto. ¿Ya? Se encuentran ahí los gobernantes y adhieren, firman. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de las Naciones Unidas de 1966, ¿ya? Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos del año 66 también. El Pacto de San José de Costa Rica, que habla, ¿no es cierto?, de evitar la discriminación. Ninguna persona puede ser discriminada por condición social, por género, ¿verdad?, por raza o color, dice explícitamente. Y hay otras muchas convenciones como los derechos del niño del año 89 que entran en vigencia el año 90, como la Declaración de Derechos, ¿no es cierto?, sobre las mujeres del año 89, que elimina toda forma de discriminación contra las mujeres, un tema sumamente importante hoy día, ¿verdad? Con el tema de la igualdad de género. ¿Cuáles serán los principios que rigen nuestros deberes y derechos? En primer lugar, y ya lo hemos hablado, que la base es la condición de persona, ¿verdad? Por el hecho de ser persona humana, tenemos ciertos derechos, ¿verdad? Chile tiene un sistema de convivencia que se basa en los derechos fundamentales. Repito, capítulo 3 de nuestra Carta Fundamental, ¿sí? Y el cumplimiento de deberes es también una condición para exigir derechos. Hoy día, o comúnmente en nuestra sociedad, se nos olvida, ¿no es cierto? A menudo estamos reclamando derechos, pero se nos olvida el cumplimiento de deberes. ¿Sí? A ver, a continuación vamos a mostrar un video breve tomado, ¿no es cierto?, o qué es lo que dice relacionado con la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948, donde la ONU establece ciertos derechos que son fundamentales y que deben ser considerados por las cartas o constituciones posteriores, en el caso nuestro, la del 80, por ejemplo. Vamos con el video. Hoy hablaremos de los 10 principales derechos humanos establecidos en la Asamblea General de la ONU en 1948, en la Declaración Universal de Derechos Humanos, con el fin de proteger las garantías básicas de la población.
Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos, dotados de razón y conciencia, deben comportarse fraternalmente los unos con los otros. Todo individuo tiene derecho a la vida, a la libertad y a la seguridad de su persona. Nadie estará sometido a la esclavitud ni a servidumbre. La esclavitud y la trata de esclavos están prohibidos en todas sus formas. Toda persona tiene derecho a recursos efectivos ante los tribunales nacionales competentes, que la ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución o por la ley. Toda persona acusada de delito tiene derecho a que se presuma su inocencia mientras no se pruebe su culpabilidad, conforme a la ley y en juicio público en el que se hayan asegurado todas sus garantías necesarias para su defensa. Toda persona tiene derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de cambiar de religión o de creencia, así como a la libertad de manifestar su religión o su creencia individual y colectivamente, tanto en público como en privado, por la enseñanza, la práctica, el culto y la observancia. Toda persona tiene derecho a la educación. La educación debe ser gratuita, al menos en lo concierne a la instrucción elemental y fundamental. La instrucción elemental será obligatoria. La instrucción técnica y profesional habrá de ser generalizada. El acceso a los estudios superiores será igual para todos, en función de los méritos respectivos. Toda persona tiene derecho al trabajo, a la libre elección de su trabajo, a condiciones equitativas y satisfactorias en el trabajo y a la protección contra el desempleo. Toda persona tiene derecho al descanso, al disfrute del tiempo libre, a una limitación razonable de la duración del trabajo y a vacaciones periódicas pagadas. Interesante, muy claro el video, entendiendo también que la ONU surge como una organización después de que la sociedad humana está al borde del colapso. Entonces tiene que haber un sistema que empiece a ordenar y a civilizar nuevamente un tejido social, al menos en Europa, que había quedado muy destruido. Exactamente, hay un quiebre ahí, sobre todo en la sociedad europea a raíz de la Segunda Guerra Mundial. Entonces aparece la ONU en 1945, 3 años más tarde, el 48, se aprueba en el mes de diciembre esta Declaración Universal de los Derechos Humanos con 10 principios fundamentales, que es lo que vimos en el video. Interesante. ¿Sí? Avanzamos. Avanzamos. Veamos un ejemplo. Dice, como parte de su inserción en la globalización, Chile ha asumido una serie de compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Entre estos tratados es posible encontrar, los analizamos recientemente. Sí. 1. La Convención sobre la Eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer. Sí. Correcto, el Sí. año 89, Sí. ¿verdad? Sí. El Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales. También lo vimos. También lo vimos, 1966. La Declaración de los Derechos del Niño. Esa también la suscribió Chile. Claro, y También. yo les planteaba que, lo planteaba ahora, que se aprueba el año 89, entra en vigencia el año 90. Por lo tanto, la alternativa correcta es... Serían las tres, o sea, perdón, sería la E. 1, 2 y 3. Ya, veamos la alternativa correcta. Muy bien, Bien, ya lo vimos, ya en relación a lo que estábamos conversando. muy bien. A ver, hablábamos de Estado de Derecho, el Estado de Derecho. Esto está vinculado estrechamente ¿con qué elementos? Con la Constitución y con derechos y deberes constitucionales. Por lo tanto, lo primero que vamos a ver, ¿en qué consiste el Estado? ¿Qué es el Estado? ¿Cómo se define Estado? Simplemente se define como... ¿Lo leo? Ya, Agrupación humana fijada en un territorio determinado y en la que existe un orden social, político, jurídico orientado hacia el bien común, establecido y mantenido por una autoridad dotada de poder de coerción. a ver, esa simple definición dice que es una agrupación humana fijada en un territorio. De ese concepto podemos desprender los elementos que se requieren para constituir un Estado. ¿Cuáles serán estos elementos? La agrupación humana, Ya. el territorio, Muy bien, un orden social, Muy político, una autoridad y una autoridad. Muy bien, y un profesor. poder de coerción. El poder de coerción, la Ya, autoridad. eso lo separaría entonces del concepto de nación. Muy bien. Y aquí ¿Cierto? lo vamos, esto es súper importante, con diferencia. Estado versus Nación. nación. ¿Sí? A la nación, ¿qué le falta? El territorio. El territorio. No puede constituir un Estado. ¿Cierto? Vamos a la siguiente. Bueno, ahí están los elementos que se desprenden del concepto de Estado. La nación, que se define, ¿no es cierto?, como un grupo humano
que comparte ciertos elementos. Dentro de estos elementos están cuáles, por ejemplo. Rasgos culturales. Rasgos culturales. Entonces podríamos hablar del mundo étnico, el mundo mapuche como una nación. Totalmente de acuerdo. Y de ahí se desprende la pregunta que siempre tiende a confundir en la antigua, diríamos, la PCU. Hoy día me imagino que también saldrá alguna pregunta en la prueba de transición. ¿Pueden coexistir en un Estado más de una nación? Claro que sí. Y claro que sí, pues. Ya, claro que sí. En México se habla de un Estado plurinacional. Bolivia. También. Plurinacional, también. ¿Verdad? Ya. Nosotros no. Nosotros, Chile es un Estado unitario. Entonces, ¿cuáles son los elementos? Decíamos, la nación, grupo humano, ¿Sí? hablamos de un territorio. En el caso de Chile hablamos de la tricontinentalidad, ¿no es cierto? Un espacio aéreo, un espacio terrestre y el espacio submarino. Entonces Claro. hablamos de un mar territorial, de un mar patrimonial o zona económica exclusiva, pero hablamos del Chile americano y del Chile insular, ¿verdad? Uh-huh. El poder, ¿a qué se refiere el poder? La capacidad de coerción, ¿Ya? de organizar, ¿Ya? de administrar, De hacer cumplir las de leyes. hacer cumplir la ley. Muy claro. bien. Y el cuarto elemento que se desprendía de la definición es el concepto de soberanía. Sí. ¿Ya? La soberanía, la forma como se ejerce la autoridad. Chile, dice el capítulo 1 de la Constitución, es un país soberano. La soberanía reside en la nación. Y lo dice claramente, explícitamente, quién la delega en las autoridades, según lo establece la Constitución. Es decir, nosotros votamos y elegimos a nuestras autoridades. ¿Sí? ¿Cuál es la finalidad del Estado? Lo dice el capítulo 1. ¿Qué busca el Estado para toda la población? ¿El bien común? Alcanzar el bien común. ¿Ya? Chile es un Estado unitario, una república democrática, dice. La finalidad del Estado es alcanzar el bien común. Y para alcanzar el bien común, ¿no es cierto?, debe generar los mecanismos para que la población alcance el bien común. Un ejemplo cortito, ¿ya? Plan Auge, que se aprueba en el año 2005. ¿Por qué? Porque habían enfermedades que no estaban cubiertas por el sistema de salud, ¿ya? Y en ese contexto se aumenta un 1% el IVA, ¿no es cierto?, para que esos dineros, esos recursos, vayan a salud. En eso precisamente Muy estaba bien. pensando, lo que son los impuestos. Exactamente. ¿Cierto? El impuesto tiene como norte poder satisfacer necesidades del sistema global, Exacto. del bien común. Hacer una mejor distribución del presupuesto Claro. para todos los ministerios a fin de año. Estamos en eso en este minuto, pues estamos ya en eso, noviembre, sí. para que se apruebe en diciembre el presupuesto. Vamos, profesor. Vamos. Y, a ver, otro ejemplo de pregunta. El Estado dice, y aquí está lo que yo le decía, el bien Sí. común. Está al servicio de la persona humana y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. De acuerdo a lo anterior, ¿qué propósito central del Estado queda establecido en dicho texto constitucional? A. Sistematizar las políticas de desarrollo social implementadas en el país. No No, lo ¿verdad? dice el texto. B. Comprometer únicamente a las personas con Tampoco, nacionalidad chilena. tampoco, No, porque no, si el Estado no. recibe inmigrantes, se tiene Claro. que hacer cargo. Claro. C. Promover el desarrollo integral de los habitantes del territorio. Me tinca. Ya, ¿Tiene muy más? bien. ¿Sí? D. Asegurar la obediencia No. de la ciudadanía respecto del Estado. No. Y E. Consolidar Tampoco. el ordenamiento jurídico existente. No. Ya. La Entonces, que tiene mayor correspondencia con sería promover el desarrollo integral de los habitantes del territorio. muy bien. Veamos la correcta. Vamos a Entonces, ver bien. muy bien. Uy, no me he equivocado Alternativa, ninguna, profe. no, ha estado súper bien. Está Entonces, bien. si diera Alumno la estrella, prueba de alumno estrella. transición, Mire. 700 puntos. Oh, De ahí vamos para bien. arriba. Vamos bien. Ya. Y para ir terminando, ¿no es cierto?, respecto a este Estado de Derecho. El Estado de Derecho tiene que ver con el cumplimiento de la norma. Para que las cosas funcionen, todos los habitantes de la República, todos los habitantes de Chile, nos regimos por la Constitución vigente. Entonces, cuando escuchamos en la televisión a los políticos, las autoridades que dicen, dejemos que las instituciones funcionen, Sí, dejemos que cumplan su rol, ¿verdad? ¿Qué significa? Que actúe la Constitución. Por ejemplo, que hay separaciones de poderes del Estado. Por lo tanto, el Ejecutivo no puede inmiscuirse en el Poder Legislativo, ni menos en el Poder Judicial. Eso es el Estado de Derecho. ¿Ya? Cada uno cumple su rol. Entonces, el primer capítulo, las bases de la institucionalidad de nuestra Carta Fundamental,
sienta las bases para este ordenamiento jurídico. ¿Ya? Ahí está clarito. Por ejemplo, 2 ejemplos les voy a señalar ahí. Chile es un Estado unitario. ¿Qué significa eso? ¿Qué significará, profesor? Estado unitario. Que tiene una soberanía, ¿Ya? que solamente se reconoce una nación, que ocupa un único territorio. Muy bien. ¿Cierto? ¿Ya? Y que la ley es una zona sola exacto, para todo lo el más territorio importante. nacional. Eso Sí. es lo más importante, Sí. ¿verdad? Por ejemplo, vacaciones. Todos tenemos vacaciones y nos pagan las vacaciones 15 días hábiles, ¿verdad? Claro. Ya, todos tenemos, las mujeres hoy día, una de las últimas normas aprobadas, El ¿verdad? postnatal. El postnatal, que aumentó a 6 meses y que se puede compartir con los varones, con el esposo, ¿verdad? Chile es un país soberano, es decir, elegimos a nuestras autoridades a través del voto, ¿ya? Eso es la democracia. En Chile funciona, las instituciones funcionan, al menos es lo que se establece en esta Carta Fundamental. Muy bien, ¿Sí? muy bien. Y la última pregunta dice, uno de los principios fundamentales resguardados por la Constitución para garantizar el sistema democrático nacional es el respeto al Estado de Derecho. Este principio se materializa en A, la dependencia mutua de los poderes del Estado. No, ¿verdad? No. Tenemos independencia de poderes. B, el mejoramiento de la atención de los servicios públicos para las personas. No. C, un conjunto de instituciones y derechos contenidos en la Constitución. Podría ser. Podría ser. D, la participación de las personas en procesos electorales. Y E, el control de las actuaciones de instituciones y funcionarios públicos. ¿Cuál será la alternativa correcta? Miren, Estado de Derecho. Me inclino por la EA, ¿La el E? control de las actuaciones de instituciones y funcionarios públicos. ¿Ya? ¿Ya? Veamos la alternativa correcta. Era la C. La C era la Mire, correcta. El mire. Estado de Derecho, y lo repito, tiene que ver con el cumplimiento de la Constitución vigente. Claro, ¿Ya? ahí estaba. Con la independencia, Un ¿verdad? conjunto de instituciones y derechos Claro. contenidos en la Constitución. Mire, Exacto. no leí bien. Y la base fundamental es el capítulo 1. Claro, ahí estaba. Ahí está, la C era la correcta. Bueno, de esta forma estamos llegando al final de esta cápsula. Para la próxima semana les anuncio el tercer eje, que es sociedad y economía, ¿verdad? Y solamente pedirles que lean, que tomen los textos del ministerio, que ingresen a internet, que busquen ensayos. Es la única forma, ¿no es cierto?, también de mejorar nuestros puntajes para esta prueba que van a rendir prontamente. Y a nuestros estudiantes del preuniversitario que sigan asistiendo a las clases con la profesora por Classroom, que puedan entrar a preutalca.org para descargar material, para poder elaborar ensayos, y que también dentro de sus mismos colegios vayan a buscar el material que el Departamento de Educación ha dispuesto para ustedes, material impreso, para que puedan también trabajar desde el hogar. Con esto nos despedimos con un fuerte abrazo con la profesora y nos vamos a estar viendo el próximo martes con otra entretenidísima clase de historia, preparándonos para la... Nos vemos. Chao, chao. Chao.